Y retomamos esta entrevista con el profesor Pierotti, profesor, investigador, escritor, de lo que le habíamos dejado planteado al finalizar la segunda parte de esta entrevista era algunos temas que pueden ser polémicos. Y vamos a empezar por su punto de vista, su interpretación histórica de lo que fue la relación, no siempre bien lograda, entre José Artigas y Francisco Pancho Ramírez, generales ambos. Fueron hombres de su época que debieron dirigir a sus pueblos en un momento muy crítico, ¿no? Como es pasar de una dominación colonial de muchos siglos a ser los responsables de los destinos de sus pueblos. Muchas veces también llevados seguramente por los intereses de otros. Yo creo que en el fondo defendían lo mismo, la independencia de sus países. Eso queda claro. Pero las distintas circunstancias y las personalidades de alguna manera distintas. ¿Por qué digo? Lo llevaron a estar muy enfrentados y de hecho combatirse a muerte. Tuvieron más años juntos que mal entre ellos. Eso también muestra que eh, sin quedarnos con el último año, que es unos meses de 1820, ellos tuvieron alrededor de una década luchando del mismo bando juntos. Pero hay algún momento que es lo que pasó hace 200 años, la batalla de Cepeda, que precisamente fue en febrero de 1820, por eso digo que estamos en el bicentenario de esa separación histórica, que lamentablemente fue trágica para todos, porque perdimos todos, porque uno quedó en un momento de plenitud de su vida exiliado en el Paraguay, y el otro pierde literalmente, no como una frase, pierde literalmente la cabeza porque lo decapitan al año siguiente. O sea, uno queda inutilizado 30 años más, porque muere en 1850, y el otro no alcanza a vivir un año más, porque lo matan en 1821 en Córdoba. Entonces, es una historia trágica. Yo lo veo desde ese punto de vista, porque son 10 años de trabajar en conjunto, luchar tanto contra tantas fuerzas externas eh, que no comprendían lo que evidentemente a los dos los unía, que era el federalismo, porque el, si bien se pelean entre ellos, pero Ramírez no es que una vez que se pelea con Artigas y finalmente lo bate y Artigas debe ir al exilio a Paraguay, claudica y se hace unitario, o claudica y se hace monárquico, o claudica y se hace porteño. Todo lo contrario, muere por tratar de otra vez enfrentar al poder central de Buenos Aires. Esas cosas hay que verlas en ese contexto, es mi primera opinión. Ellos están de acuerdo en todo. Ahora, en algún punto, en ese 1820, esas personalidades tan fuertes chocan. Esos intereses personales, no de ideas. Acá es una cuestión personal, no una cuestión de ideas. Seguramente la cuestión, de alguna manera, yo lo digo como entrerriano, legítima de alguien que quiere tomar el poder porque considera que ha llegado como a su madurez política, es la de Pancho Ramírez, que lo lleva a quizás no intentar mantener el acuerdo que hubiese hecho que sigan adelante con el general Artigas, por un lado. Por el otro lado, la reacción de alguna manera también brusca, desmedida de Artigas, que ordena invadir todo a su paso, incluso destruir, como destruye Concepción del Uruguay en ese 1820, donde también se ve castigada la población, que no era Pancho Ramírez, era la población civil, la población común. Bueno, a partir de ese momento, de uno que tiene una reacción y el otro que tiene una reacción igual o peor, entre los dos, no tiene marcha atrás. Recordemos que Pancho Ramírez era un hombre que el general El Manco Paz, el general José María Paz, que era el principal estratega que tuvo acá la Argentina en, 1850, en la década del siglo XIX, lo reconoce como el principal estratega que había, y evidentemente, porque siempre con fuerzas menores batió a todos, y en este caso lo va a batir una, dos, tres veces, hasta que tiene que ir al exilio
al propio mentor de él, que es el general Artigas. Esto fue lamentable para todos, porque la banda oriental termina de quedar como provincia cisplatina y después termina de tener una independencia que no sé hasta dónde la quiso tener, más que nada impuesta por Gran Bretaña. Y Entre Ríos también pierde a su principal referente, que era Pancho Ramírez, que era un hombre evidentemente, desde, insisto, siempre nuestro modesto punto de vista, quizás con una visión como administrador un poco mayor que Artigas. Artigas era un hombre de mucha fuerza, de mucha pasión, de un gran caudillo que movía las multitudes, las masas, pero le costaba mucho después organizar. Es evidente, no logra, por ejemplo, tener unida la banda oriental, le cuesta mantener a Montevideo, le cuesta mantener a toda la banda oriental. Tenía un ardor, una fuerza muy grande, pero al momento de mostrarse como político, no sé si tenía esa capacidad de político. Y el otro tenía más capacidad como político, evidentemente, como organizador, Pancho Ramírez, pero participaba de esa misma pasión que lo hace, al año siguiente, caer en la misma falta de tacto, que es creer que solo con las fuerzas de nuestra región iba a vencer a Buenos Aires, a Córdoba, a Santa Fe juntos, que no lo venció, por supuesto, y lo terminaron matando a él y decapitando a Pancho Ramírez. Fue una tragedia. Yo siento pena por los dos. Yo hubiese preferido, pero no es lo que yo prefiero, pero bueno, me pedís mi opinión y te la digo, de que no hubiese ocurrido ese momento trágico en el que yo no lo voy a llamar traición a lo que hace Pancho Ramírez, pero sí esa falta de alguna manera de tacto, de capacidad de poder entenderse con su mentor, de seguramente dejarse alentar, rodear por un grupo de personas ambiciosas que lo llevaron a, no sé si a traicionar, pero sí a no mantener ese acuerdo que tenía con quien había sido su mentor, que era Artigas. Yo siempre trato de comprender las situaciones dramáticas de las personas. No voy a hablar, no considero que uno fue más malo, otro más bueno. Sí que cometieron errores. En este caso, no lograr entenderse. Los dos actuaron con rabia, con furia en ese momento, como que era algo personal. Y se dejaron los dos llevar por lo que no tenían que hacer. ¿Quiénes terminaron? Los pueblos perjudicados. Porque uno se fue inmediatamente al exilio y el otro meses más tarde lo asesinan, lo decapitan. Entonces fue tremendo, digamos, lo que ocurrió hace 200 años, en 1820. Una lástima porque son dos grandes personalidades que tenían lo que además tantos dirigentes después no han tenido, pasión por sus cosas, porque ninguno se lo puede acusar de que porque vivían en la mayor humildad, nunca tocaron algo de los fondos públicos, vivían en condiciones que hoy día serían lamentables, lo económico, su forma de vida, porque entregaron todo por sus pueblos. Entonces, por eso digo que fue terrible. Desde ese punto de vista lo analizo a la situación de los dos. Fue un error, evidentemente, de los dos, fundamentalmente de quien no acepta el liderazgo, que es de Ramírez, eso es innegable, por supuesto, pero fue un error de los dos. Profesor, y vamos a venir a la actualidad porque se conforma el Estado argentino, si ustedes le dicen la nación argentina, el Estado uruguayo con ese nacimiento, esa característica conveniente a algún imperio, como usted lo dijo hace unos minutos, y en la actualidad la frontera es gestionada por ambos estados y a veces uno, al cruzar esta frontera, encuentra más dificultades que facilidades para estar de un lado o de otro del río Uruguay. ¿Y cuál es su visión sobre este tema, que ya es un tema de actualidad? Claro, de actualidad por lo que tenemos que hacer en este momento y de historia por lo que está perjudicando esta actualidad. Yo lo sintetizo en esto. Un organismo, la CARU, porque si bien nosotros tenemos todo para estar integrados,
se limita mucho por cuestiones económicas, que son los peajes. Algo inexplicable, que lleguemos a tener una traba por algo que es una causa que no tendría que estar, es inexplicable. Yo creo que la unidad, a pesar de un hecho muy grave que pasó, que fue aquel corte que la década pasada realizó el pueblo de Colón, parte, y el pueblo de Gualeguaychú, por la instalación de las papeleras, eh, puede haber incidido algunos años, pero ya está, me parece, la herida cerrada. Ahora, lo que sigue es este organismo que, así como se creó por los tratados del Río Uruguay de la década del 60 y luego se convalidó con la creación definitiva en el año 70 en 1978, la constitución de la CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay, yo creo que están dadas las condiciones para que este organismo desaparezca, porque este organismo tiene varios objetivos. El fundamental es la preservación del río Uruguay, la preservación, queda clara que no se logró, porque en 42 años que lleva el organismo, las aguas del río Uruguay se han degradado, la flora se ha degradado, la fauna de las costas, la itícola, toda se ha degradado. Entonces queda claro que el objetivo que tenía no se cumplió. Es un organismo que se creó en el 78, que así como se creó en el 78, se puede disolver tranquilamente en el 2020. Nosotros no estamos condenados, digo, a tener la CARU de por vida. No hay una ley bíblica que diga que no es un precepto bíblico, no es un precepto de nada, es una ley. Entonces eso se puede, así como se creó, se deroga. Hay organismos del Parlasur, hay organismos en las cancillerías que velan por las leyes, por las integraciones, por las cuestiones entre los dos países que se reúnen permanentemente. Entonces, esa parte se va a suplir por lo que ya existe. Y la CARU, en realidad, para su otro objetivo, no tiene razón de ser, porque los laboratorios, todo el trabajo que hacen, que es poco además, de que ahora incluso bajaron los estándares del medio ambiente y se permite más contaminación, porque es menos lo que se mide desde una resolución que sacaron en diciembre, así que ni siquiera están cumpliendo con eso. Quiere decir que ellos realmente el objetivo que tienen no es ese. Hace que tengamos esa entidad, la CARU, con un directorio que no tiene razón de ser, porque la CARU tiene que cobrar ese peaje tan exorbitante para sostener no a los laboratorios, no a los técnicos, no a los biólogos. Eso es ínfimo. Son los $8.000 por mes que ganan cada uno de los 10 delegados, más todo el funcionariado que tiene ahí. Bueno, eso significa más de $1.000.000 al año, si uno analiza. Es algo increíble que exista. Bueno, eso tiene que desaparecer. Esa es mi opinión al respecto. Y tiene que desaparecer, lo que no debe desaparecer es la parte de investigación. Si desaparece, esto lleva los costos a valores ínfimos. La parte de investigación, la parte de preservación, la parte de los laboratorios, la parte de los técnicos, y debe ser reemplazado por alguna entidad educativa, de estudio, algún instituto, alguna universidad que debería funcionar allí por estar en el corazón del Bajo Uruguay, por estar en el centro del litoral del Uruguay, de Entre Ríos, como es Colón Paysandú. Eso estaría bueno. Y yo creo que ahora que vienen nuevas autoridades, tanto nacionales como departamentales y locales en el Uruguay, y estamos en ese mismo proceso en la Argentina, se debería tomar el toro por las astas y eliminar la CARU. No cumple ninguna razón hoy día, es una entidad para acomodar políticos que han perdido elecciones. Pasa con Entre Ríos y pasa lo mismo en la República Oriental del Uruguay. Insisto, los objetivos que tiene los puede cumplir tranquilamente un instituto que no tenga el directorio de 10 integrantes que se lleva todo el presupuesto de la CARU. Es sencillo. Eso puede ser la URU, en vez de la CARU, la URU, la Universidad del Río Uruguay, que tenga su sede allí también, pero que destine su fondo a carreras universitarias de gestión ambiental, de gestión pública,
que hoy día son muy demandadas por cómo va avanzando los países, para lo privado y lo público, tanto para industrias como para las municipalidades, especialistas en gestión ambiental, especialistas en gestión pública, que tendría que ser universitario, podría ser de los tres países, Brasil, Uruguay y Argentina, y nos daría realmente mucha fortaleza. Pero la CARU como tal, mi opinión, es que debe desaparecer por ese motivo, porque no tiene razón de ser tener 10 personas que no cumplen ninguna función, porque no cumplen ninguna función, incluso una, dos, pero no 10. ¿Por qué tienen que ser 10 y que cobren $8.000? Es imposible, es algo que para las economías que tienen que hacer estos países, sabemos cómo están las economías, las finanzas de los estados, es un lujo que tenemos, que no se puede mantener, y no estamos diciendo nada fuera de lo común, sino que simplemente, así como hay organismos que se han creado, no sé, la Asamblea del año 13 que mencioné hoy, o cualquier otro organismo, y en su momento han desaparecido, porque no tienen razón de ser, lo mismo pasa con la CARU. ¿Por qué vamos a tener que seguir sosteniendo por décadas algo que se creó para que funcione? Si no funciona, se la elimina. Esa es mi opinión. Profesor, durante el transcurso de esta entrevista que hemos seccionado en 3 partes, muchas preguntas me surgieron y quedan pendientes, por lo cual le agradezco la entrevista que nos concedió, el habernos recibido en particular en la biblioteca Fias Luc de la ciudad de Colón, y queda pendiente en otra oportunidad tratar otros temas de los que, como le decía, me surgieron inquietudes. Así que muchas gracias. A ti y a todos los amigos que puedan escucharnos para enriquecernos con críticas, con opiniones a través de la red que tienen montada ustedes de Paysandú y de la República Oriental del Uruguay y de Entre Ríos, y a disposición. Nosotros este año vamos a estar tratando de producir muchos más materiales para ponerlo en debate, para que todo eso finalmente comiencen a hacer estos tomos, los que hace varios años venimos trabajando con esta visión sobre fuentes, y con criterio amplio, con una visión democrática, abierta, sin embanderarnos con ideas antiguas, sino con la defensa del patrimonio, la definición de la identidad, la definición de la riqueza que tiene nuestra historia. En eso estamos trabajando. Te agradecemos muchísimo a ti y a tu compañera.